Hola, hoy les hablaremos de la absorción de parte de los alumnos del grupo 6B-V1 de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato del Instituto Politécnico Nacional para la materia de bioseparaciones fluido-fluido. En los procesos de absorción, los gases, es decir, un vapor soluble, se absorbe desde su mezcla con un gas inerte por medio de un líquido de baja volatilidad en el cual el gas, en este caso sería nuestro soluto, es más o menos soluble. El soluto se recupera después de tener contacto con el líquido por destilación y el líquido absorbente se desecha o se puede reutilizar. Normalmente los diseños de las torres de empacado, pues este es un diagrama muy básico. Puede cambiar las configuraciones, puede tener para diferentes fines o dependiendo del producto que uno quiera recolectar. Pero bueno, dentro de este modelo encontramos salida del gas, entrada del líquido, entrada del gas y salida del líquido. Pero a su vez tenemos aquí diferentes partes que la componen a esta torre empacada. Como número 1 tenemos un eliminador de niebla. Básicamente la función de este es eliminar las gotas de líquido arrastradas por la fase gas que sube. ¿Esto para qué? Aquí tenemos una entrada del gas que va subiendo, pasa por los diferentes sistemas que tenemos dentro de la torre. ¿Y para qué nos va a servir tener pues este eliminador de niebla? Bueno, este propicia que el gas salga más seco para que todo el líquido pase por la columna. Y entre más seco esté el gas, pues es un modelo más eficiente. Después tenemos un distribuidor de líquido que está situado con el número 2 de color azul. Pues básicamente, como su palabra lo dice, distribuye homogéneamente todo el líquido para una buena transferencia de masa, es decir, que ésta sea eficiente. Luego, del color marrón, tenemos el número 3 que se refiere a las camas de empaque. Bueno, dentro de estas camas de empaque pueden ser de metal o de plástico. Las que tienen una mejor resistencia mecánica pues son las de metal. Sin embargo, también se pueden usar las de plástico, pero no puedes incrementar en tu sistema mucho la temperatura ya que las llegas a romper. Y el número de estas, aquí se pueden ver, tenemos dos camas de empaque, dependerá de en sí pues el sistema que vas a realizar o la operación. Luego tenemos como número 4 el soporte de las camas de empaque, que está de color gris. Este pues básicamente nada más va a soportar las camas de empaque. Y por último tenemos el colector de líquido, que está situado abajo de la rejilla de soporte. Bueno, esta la que va a hacer es que va a juntar la fase líquida que atravesó en cada cama. Si se fijan, pues el sistema básicamente se resume en que pasa por las camas de empaque, a su vez pasan por las rejillas que dan el soporte a la cama de empaque y después está el colector de líquido que pues junta toda esta fase que atraviesa por las camas. Para explicar un poco mejor el fenómeno de la absorción en las torres empacadas, pues bueno, tenemos componentes de una mezcla gaseosa que se disuelven en un medio líquido con una volatilidad baja. En el paso número 1 encontramos que los gases van a ingresar por debajo de la torre y van a ir ascendiendo poco a poco. El gas en el número 2 se encuentra que atraviesa las camas de empaques, en donde existe un contacto directo entre el gas que va ascendiendo y el líquido que va descendiendo. Esto para promover la transferencia de la masa, que es pues uno de los fundamentos de la absorción. Y en el paso 3, como podemos ver, existe otro pase del gas y del líquido por estas camas de empaques. ¿Y qué pasa con el número 3? Solamente es que aumenta la eficiencia en reducir los contaminantes en los gases, básicamente. Y por último, en la parte superior, que la encontramos aquí de nuestra torre de empaque, es la liberación de los gases a la atmósfera, ya con menos contaminantes y hasta cierto punto con el fenómeno de absorción realizado en una eficiencia dependiendo de qué proceso se busque. Muy importante a considerar es el contacto líquido-gas, en donde existe un fenómeno llamado canalización. Bueno,
pues este contacto entre el gas y el líquido es una condición muy difícil de lograr en las torres grandes. De acuerdo a esto, al ingresar el líquido en una torre de absorción a baja velocidad, tiende a formar películas delgadas, las cuales aumentan o disminuyen el espesor en distintas zonas y da paso a un mal funcionamiento. En especial se registran bajas velocidades del líquido, una buena parte de la superficie del empaque puede quedar seca y recubierta por una película estacionaria de líquido, que es lo que causa este mal funcionamiento. Bueno, a esto le llamamos canalización. La canalización es más grave en torres con empaque ordenado, por ello pues casi no se usan. Es menos o afecta menos en empaques aleatorios y es aún minimizado aún más en tamaños moderados. Bueno, ¿esto con qué tiene que ver? Pues con el diámetro. Si la relación entre el diámetro de la torre y el diámetro del empaque es inferior de 8 a 1, el líquido va a tender a desplazarse hacia afuera del empaque y descender por la pared de la columna. Para esto, la mejor condición que podemos obtener para evitar este tipo de interferencias en el proceso, se usan torres empacadas con diámetros mayores a 9 metros y con una relación de la altura de 30 feet. Seguimos con los fundamentos de la absorción. Como lo hemos visto con anterioridad, el diámetro de la torre empacada de absorción depende de las cantidades del gas y del líquido a tratar, además de sus propiedades y de la relación de una corriente con otra. Los cálculos de la altura de la torre dependen directamente de los balances másicos y energéticos y pues a su vez del coeficiente de transferencia de masa. Ya realizamos también balances de materia. Se pueden hacer dentro de la torre de absorción en una sección arbitraria en la cual podemos encontrar un balance global o uno por componente. En el global pues involucramos a la fase líquida meramente y a la velocidad de flujo molar en la fase gaseosa en cualquier punto de la torre. Bueno, ya cuando entramos al balance por componente, mezclamos las composiciones tanto de la fase líquida y de la fase vapor. En este caso, la fase líquida se identifica por la letra X y la fase gaseosa por Y. Y a su vez, pues del componente A, que es el de interés. Bueno, cuando ya son corrientes extremas, se involucran tanto el componente A como el componente B en los balances tanto globales como del componente. Y tenemos una ecuación de la línea de operación, que esta básicamente debe de estar por arriba de la línea del equilibrio para que la absorción tenga una buena eficiencia, puesto que proporciona una fuerza impulsora positiva para esta absorción. Bueno, en esta ecuación X y Y representan las composiciones globales del líquido y del gas respectivamente, en contacto cuando entran en sí en la columna. Y pues bueno, la absorción de un componente soluble desde una mezcla gaseosa da lugar a una disminución a la velocidad total del gas, que pasa pues a través de esta columna, mientras que el flujo del líquido en este caso va a aumentar, propiciando un proceso eficiente. La relación gas-líquido limitante, o también conocida como la relación gas-líquido mínimo, se da a partir de la ecuación de la línea de operación que se explicó anteriormente, en donde la pendiente L sobre B nos indica la relación que existe entre los flujos molares del líquido y del gas. En la figura se puede observar la línea de operación, L sobre B y la curva de equilibrio. Entonces, para un flujo de un cierto gas, si existiera una reducción del flujo del líquido, da como consecuencia que exista una disminución de esta pendiente. La máxima concentración de líquido y la mínima velocidad del flujo de líquido posible se obtiene cuando la línea de operación toca a la línea de equilibrio. En una columna de absorción que tiene un flujo a contracorriente, la relación L sobre B importa más en el ámbito económico, ya que puede incrementar la fuerza impulsora, excepto en la parte superior, lo que causa que se utilice más líquido y como consecuencia que se tenga una disolución líquida que está muy diluida y que complica la recuperación del soluto. Existen 4 formas diferentes de expresar la velocidad de absorción. Estas 4 formas de expresarlas se muestran en la parte izquierda de la pantalla, en donde vemos 4 ecuaciones que utilizan coeficientes individuales o globales según sea el caso,
para la fase gaseosa o la fase líquida. Se suelen omitir los factores de corrección para la difusión en una dirección y también se desprecian las velocidades del flujo del gas y del líquido. Estas ecuaciones solamente se pueden utilizar para gases diluidos o para mezclas que tengan hasta un 10% de soluto. X y Y representan la fracción molar del componente que se absorbe y los coeficientes individuales de KYA y KXA se basan en una unidad de volumen, en donde A representa el área de la superficie que está en contacto en la columna. Para conocer las composiciones en la superficie de contacto YI, XY se puede obtener a partir de la línea de operación de un diagrama o a partir de la ecuación que se muestra en la pantalla. Entonces, con una recta que se traza desde la línea de operación que tiene una pendiente de menos KXA sobre KYA, se va a intersectar con la línea de equilibrio en el punto YI-XY. Entonces, las fuerzas impulsoras globales se determinan a partir de líneas verticales y horizontales que se dibujan en el diagrama tal y como se muestran en la figura. Y bueno, estas composiciones de superficie de contacto no son necesarias a menos que la línea de equilibrio presente una curvatura muy pronunciada y se necesite conocer. Ahora nos dispondremos a resolver un ejercicio de manera de ejemplo. Este dice así: una mezcla amoníaco-aire de composición 3% en volumen de amoníaco se trata a contracorriente con agua en una torre de absorción para reducir la concentración del amoníaco en la fase gaseosa a 0.05% en volumen. A la torre entran 1500 metros cúbicos por hora de gas a 30 grados Celsius y una atmósfera. Para este intervalo de concentraciones, la relación de equilibrio para disoluciones acuosas amoníaco-aire viene dada por la relación Y es igual a 0.746x. Ahora, siendo X e Y las fracciones molares de amoníaco en la fase líquida y gaseosa respectivamente, el ejercicio nos pide calcular la cantidad mínima de agua empleada, el número de etapas, la concentración XN si se emplea una cantidad de agua 60% superior a la mínima y el número de etapas, pero esta vez calculadas analíticamente. Empezamos anotando las concentraciones de entrada y salida del gas, siendo estas YN más 1 igual a 0.03 y Y1 igual a 0.0005. Empleando la cantidad mínima de agua, la concentración de amoníaco en el líquido en la salida sería correspondiente a las condiciones de equilibrio con la corriente gaseosa de entrada, que es la que se nos proporcionó en el problema. Entonces podemos igualar la corriente de amoníaco en la salida con la corriente de equilibrio, teniendo 0.03 que es igual a 0.746 por XN. Podemos despejar XN para obtener su valor, siendo este de 0.0402. Esto lo podemos utilizar para encontrar la relación líquido-gas mínima, que tiene un valor de 0.73 aproximadamente. A partir de la ecuación de los gases ideales, podemos obtener la cantidad de mezcla gaseosa que entra al sistema por hora, siendo esta de 62.43 kilomoles por hora. Este valor lo podemos sustituir en la relación que encontramos con anterioridad para obtener la cantidad mínima de agua a emplear, siendo esta de 45.81 kilomoles por hora. Una vez conociendo la concentración mínima de agua, podemos usar los parámetros de operación para calcular XN. Se nos comenta que se necesita 60% más del agua mínima, por lo que se multiplica el valor de la relación de líquido-gas por 1.6, obteniendo 1.174. Con este nuevo valor podemos calcular la composición del líquido en la salida de la columna XN, que tiene un valor de 0.0251.
Finalmente, calculamos el número de etapas teóricas utilizando el factor de absorción, como se muestra a continuación. Después de hacer los cálculos pertinentes, obtenemos un número de etapas n igual a 6.86 y, como sabemos, no podemos tener 0.86 etapas, por lo que se aproxima el valor a un total de 7 etapas. Para la parte gráfica, empezamos por trazar la línea de relación de equilibrio que nos da el problema. Después, agregamos las concentraciones en la entrada y salida del proceso. Se marca la intersección entre la línea de y más 1 y la línea de relación de equilibrio y se traza la recta x mínima. A partir de dicha intersección se traza un segmento hasta y1. Obtenemos la pendiente de dicha recta y comprobamos el valor de L(G) mínima que habíamos obtenido analíticamente. A partir de este valor se calcula la cantidad de agua mínima para el proceso y de aquí calculamos L sobre G real y obtenemos la composición del líquido a la salida de la columna XN. Se grafica la intersección de XN con la recta de YN más 1 y se traza un segmento entre dicha sección y la salida del gas. Finalmente, se comienzan a trazar las etapas de forma escalonada, comprobando el valor obtenido por el método analítico. Y bueno, nosotros de forma gráfica obtuvimos 7 etapas y de forma analítica 6.86, que sería lo mismo que 7 etapas, ya que no se puede partir una etapa. Entonces, con esto comprobamos que ambos métodos son eficaces para el cálculo para problemas de absorción de gases.